Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Legislativo, ejecutivo, judicial y eso que falta. El cuarto poder. Como todos los meses nos encontramos con Manuel Becerra, profesor y magíster en historia, quien enseña hace más de 10 años en secundaria, en formación docente en la universidad pública y que también integra Gloria y Lor. Con él hablamos siempre de temas educativos, así que bueno, estamos en nuestro encuentro mensual. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, lo que trajiste para este mes es un poco algunas preguntas disparadoras que me parecen claves para analizar un poco el sistema educativo y que yo rescaté algunas de la nota Los Aliados que pueden encontrar en gloriaylor.com y que son cómo transitar el trabajo docente sin morir en el intento y cómo desarrollar una práctica docente virtuosa en medio de la alienación del sistema. Me parecen dos preguntas disparadoras espectaculares para que empecemos a hablar de esto. Sí, es difícil. Un poco la nota surge a partir de mi laburo en formación docente, ¿no? Y viendo cómo mis alumnas y alumnos que están terminando la carrera, porque yo estoy como en materias que están ahí sobre el final, y miran a las escuelas y miran el laburo de otras maestras y profes, te aparece la pregunta, onda, ¿qué le pasa a esta gente? ¿No? ¿Por qué están así? Porque claro, en la carrera de la formación docente, a medida que son mientras son estudiantes, obviamente están acompañados de un montón de profes que les van guiando, digamos, y van retroalimentando ese avance que ellos van teniendo. Pero una vez que uno empieza a laburar, se queda solo, ¿no? Como decía, no sé si Horacio Cavallo, no sé qué boxeador histórico argentino, decían cuando suena el gong, en el ring te sacan hasta el banquito. Entonces pasa un poco eso, ¿no? Y algo que empecé a escuchar últimamente de recién egresadas que empiezan a laburar es mucha soledad. Y bueno, una soledad que obviamente genera angustia, porque por supuesto que la escuela tiene un montón de dimensiones como organización grande del Estado, ¿no? Sí. En un contexto de crisis, obviamente, del Estado. Tiene dimensiones que son muy tanáticas, ¿no? Muy bajoneras, y una presión laboral muy fuerte también. Entonces nada, es comprensible que esa soledad lleve a mucha angustia. Entonces sí, la idea era explorar un poco, qué sé yo, algunas claves, no sé si en forma medio de tips, pero algunas ideas de cómo transitar esas primeras impresiones que son difíciles, de cuando uno se asoma y ve que de repente hay muchas cosas disfuncionales, mucha gente rota. Sí. Es una nota vieja a la que yo le fui agregando cosas y una cosa que quería agregar era esta, ¿no? Uno ve en la escuela mucha gente rota dando clases, digamos, y es un problema. Y que es algo que vemos, me parece, quienes pasamos en algún momento no tan lejano, como es mi caso, por ejemplo, con la secundaria, que tenías docentes que se sentaban en su escritorio, sacaban un libro, dictaban y era el final de la clase y decías, che, pero yo quiero tener un intercambio con vos, quiero que me digas, no sé, ¿por qué te gusta? Si es que te gusta o te sigue gustando o en algún momento te gustó dar esta materia, ¿no? Como preguntas que me parece que a los pibes tal vez les siguen apareciendo o tal vez no, y yo ya soy una vieja, pero digo, como cosas que me parece que efectivamente la nota puede ser leída hoy o puede haber sido leída hace 20 años y nos va a seguir resonando a pesar de no ser algunos, como es mi caso, integrantes, ¿no? De un aula o del sistema educativo formal. Sí, yo creo que esa pregunta a veces puede aparecer en algunos alumnos, pero yo creo que lo que más aparece en los alumnos hoy y hace mucho, lo que pasa que antes había otras formas de responder ni siquiera responder, de esquivar en todo caso ese tipo de inquietudes, es che, ¿y qué sentido tiene esto con respecto a mi vida? ¿No? ¿Qué tiene que ver esto con el mundo que me rodea? Yo no sé si los pibes logran articular esa pregunta, verbalizarla en ese sentido, pero me parece que sí tienen esa impresión, ¿no? Tengo un docente que se nota que está en piloto automático, ¿no? Claro.
Y en ese piloto automático la verdad que no está pasando nada, lo cual uno como alumno puede aprovechar para básicamente tampoco hacer nada, que siempre que a los pibes siempre les gusta. Sí. Pero en definitiva hay una pregunta de fondo que es ¿qué le pasa? ¿Qué onda esto? ¿No? Uh-huh. ¿De qué se trata esto en definitiva? ¿Es solo una performance de la escuela o acá debería estar pasando algo un poco más interesante, ¿no? Interesante no en el sentido de que a los pibes le tienen que interesar todo, porque nuevo, esto que hablamos siempre, a algunos les gustará matemática, a otros les gustará biología, pero sí en el sentido, bueno, acá hay un docente que está tratando de mostrarme que esto explica algunas cosas del mundo. Uh-huh. Y después ya de este lado justamente, bueno, pasa esto, ¿no? Hay mucha gente que no le encuentra sentido y aparece esta pregunta que me parece tremenda, que es si me equivoqué mucho de carrera y si invertí 4, 5, 6, 7 años estudiando un profesorado y llego a la escuela y es todo y no es lo que yo pensaba que era y si me equivoqué. Uh-huh. Que me parece una pregunta como abismal. Sí. Sí, y una pregunta que igual tiene un montón de carga en términos, ¿no?, de creer que el tiempo que uno dispuso, no sé, para estudiar, para formarse, para empezar a transitar esas horas de aula, son perdidas en algún Total. punto, ¿no? Como que ahí hay una lectura muy pesimista de la vida en general, me parece. Sí, total, muy pesimista y muy también, muy a tono con la época, ¿no? Sí, esto que estudié tiene que tener un resultado concreto, rápido. Uh-huh. Perdón la autorreferencia, pero a mí a veces me preguntan, yo soy magíster en historia, o sea, yo tengo un posgrado universitario en historia, que es claramente una línea que yo empecé a transitar, pero quedó interrumpida, que es la de la academia y la investigación. O sea, yo no me dediqué a investigar historia, no me dediqué a la academia, no me dediqué a hacer ciencia, ¿no? Claro. Por una elección mía, ¿no? Nada, o sea, era algo que yo ya estaba dando clase y me di cuenta que a mí me gustaba más en la escuela, pero de ninguna manera considero que eso es perdido. Al contrario, yo creo que en ese trayecto, que en definitiva fue trunco, entre comillas, en ese trayecto yo aprendí un montón de cosas que me vinieron bárbaro para mi propia trayectoria docente. Sí, sin duda. Entonces, hay una cosa, como vos bien decís, de pensar que, bueno, si uno estudió todo eso que estudió y se dio cuenta de que el ámbito natural, entre comillas, de aplicación de eso, que sería dar clase, es difícil o uno la está pasando mal inicialmente, bueno, todo eso no ha servido para nada, cuando efectivamente ahí hay una riqueza enorme, ¿no?, de haber transitado esos años, y bueno, pero sí hay que ver si aparece esa pregunta de manera medio angustiante, bueno, cómo se resuelve profesionalmente, porque bueno, la pregunta está ahí, la angustia está ahí, y ahí aparece esta figura que a mí se me ocurren de los aliados, uh-huh, ¿no?, que todos tenemos o deberíamos tener, gente en la escuela con las que nos podamos relajar, reírnos, pensar juntos, incluso fuera de tiempo, porque hay muchas veces que uno lo invade en los WhatsApp, obviamente, y dice, bueno, uno está tan autoexplotado todo el tiempo laburando, incluso cuando está en casa comiéndose un plato de fideos, está laburando porque le llega un mail, un WhatsApp, pero también está la parte que para mí no es alienante, sino al revés, no es como erótica en el sentido más amoroso, desde el deseo, desde el deseo y las ganas, sí. Exactamente, que es quedarse pensando con esos, nuestros aliados, nuestras aliadas, y che, ¿y si vamos por acá? ¿Y si hacemos esto que por ahí puede estar bueno? Se me ocurrió esta idea, ¿no? Para resolver determinado problema con el que no sabemos qué hacer, y se me ocurre a las 7 de la tarde y le mando un mensaje, me dice, ¿vos sabés que está bueno? Bueno, pensémoslo, dale. Y eso me parece mucho más vital, ¿no? Mucho más creativo, vital, y eso obviamente solo es admisible con gente con la que uno tiene confianza, con gente a la que uno le permite y con quien uno se permite el espacio de la intimidad suficiente como para mandarle un mail a las 8 de la noche con una idea fuera de contexto sobre la escuela, ¿no? Sí, algo que decís también en la nota que me parece clave en esto de dónde y cómo encontramos a esos aliados, ¿no?, que estén ahí alrededor de la escuela, es la forma igual en la que por lo menos en el sistema público les docentes ingresan a una escuela, ¿no? Claro. Y que uno entonces no es que, no sé, vos te formaste en determinado instituto y decís, che, somos de la misma carrera y vamos a dar la misma materia, intentemos ingresar juntos, digo, por esto, ¿no?, de compartir intereses, deseos, ganas y formación,
más pedagógicas tal vez, pero ese intento tal vez de intentemos ingresar juntos a una escuela a dar clase, bueno, queda trunco en términos de que el sistema de ingreso a las escuelas es bastante siniestro, como también lo describís en la nota, y ahí hay algo que empieza como a desarmarse y que el sistema mismo te empieza a pegar, me parece, una cachetada en el intento ya de conseguir el primer trabajo, ¿no? Totalmente. Tiene un esquema hiper burocratizado, ¿no? El acceso a la docencia. Está bueno siempre el lugar que los sindicatos ocupan ahí para un poco facilitar esos primeros pasos en un sistema que es realmente muy complejo en términos burocráticos. Los sindicatos suelen dedicarle, digamos, espacios para poder acompañar a quienes están ingresando. Sí. Pero aún así, efectivamente, nada, de repente uno entra a esto en una especie de matrix complejísima en la cual podés terminar en cualquier lado, ¿no? O sea, podés terminar en la escuela que queda cerca de tu casa, que a vos te parecía, bueno, capaz que estaría lindo dar clase ahí, podés terminar en otro lado, depende también tu necesidad, tu urgencia de conseguir laburo, claro. Lo que necesitas resolver, y por supuesto ahí se desarman estas sociabilidades que muy bien señalás, que también se van armando a lo largo de las carreras, ¿no? Uno se va juntando con un grupo de gente a estudiar, a discutir, a tomar algo, y eso efectivamente se desarma porque el sistema rompe, y sí, efectivamente, porque también tiene que ver con las necesidades del sistema. O sea, no necesito 5 docentes de matemática de uno, necesito uno. Entonces, bueno, claro, va a entrar uno solo y después veo qué hacemos. Sí. Así que sí, y también con la cuestión de cómo las escuelas pueden formar a sus propios equipos, ¿no? Las escuelas públicas no tienen la capacidad de ir armando los equipos a partir de determinados criterios. Llega el que llega a partir de ese sistema de actos públicos, ¿no? Y en todo caso, con el que llega, ahí hay que ver si existe la posibilidad de poderlo poner en diálogo, pero no es que la escuela tenga alguna potestad para decir, mira, yo la verdad necesito otro tipo de persona para este lugar. Claro. Para este lugar, para dar esta materia, para tener este espacio, este EDI a cargo, necesito una persona más o menos así. No esta persona que vino, que está en una situación X de su vida, entonces vino y se va a tomar 10 millones de licencias a lo largo del año. O sea, necesito a alguien que esté más presente porque es un lugar muy crítico, bueno, vas a saber. Y eso también conspira, ¿no? Con el armado de equipos, en todo caso, con quienes por ahí uno no comparte una vida fuera de la escuela, pero sí adentro de la escuela podés incluso llegar a un montón de acuerdos. O sea, la gente con la que yo cuento mi escuela no son todas y todos mis amigos, pero sí tengo buenos compañeros y buenas compañeras, además de mis amigas, tengo buenas compañeras con las que puedo hacer laburo, ¿viste? Con las que podemos laburar juntos y podemos tener un montón de criterios en común para llevar adelante alguna idea. Sí. En esto de esta búsqueda de aliados y aliadas, en la nota vos marcás algunos aspectos o algunos requisitos, si se quiere, entre comillas, como para encarar esa búsqueda. Sí, hay una cuestión ahí, sí, un poco cómo pensar, por ejemplo, qué sé yo, nuestro lugar como docentes, ¿no? Y cómo pensamos a los alumnos, y los alumnos son estos sujetos que están en formación, digamos, chicos que están ahí aprendiendo y transitando por un montón de complejidades en su vida que tenemos que tener en cuenta, no para regalarles nota o no regalar nota, sino como saber que, bueno, estamos formando a personas y hay que hacer un seguimiento de cómo vienen esas personas. Nuestro seguimiento tiene que ver con los aprendizajes dentro de un marco académico, pero también tener en cuenta que, bueno, hay otros problemas que impactan contra esas cosas. Hay una serie de ideas básicas que uno tiene que tener de cómo tratarlos a los alumnos, qué demandas de los alumnos pueden ser atendidas y cuáles, la verdad, no tienen lugar, porque una escuela es una organización que debería funcionar más o menos de determinada manera, y hay cosas que la verdad que no corresponde que sucedan. El otro día tuvimos una conversación en un espacio común en la escuela, donde se planteaban, había dos pibes, de una parejita, siempre hay parejitas todos los años, que en medio de la clase empiezan a ir como a masijarse contra un rincón. Entonces uno dice, no, mirá, la verdad que no corresponde esto que suceda en el medio de la clase, muchachos. Hay tiempo para la cosa, hay un momento de descanso, qué sé yo, y hay lugares, y la verdad que no corresponde. O sea, ahora, si vos después tenés a docentes que dicen, a mí no me molesta que se manifiesten cariño, bueno, pero no es una cuestión de molestia o no corresponde hacer en las formas, claro. Claro, en clase no corresponde hacer eso. En clase corresponden otras cosas y podemos tenerla mejor aún así. Pero andar chapando a lo bruto en medio de la clase no da. Claro. Y me parece que es un consenso como bastante elemental. Bueno, tenés gente que dice, no,
no me molesta que estén con los auriculares. Bueno, uno necesita establecer determinados consensos como parte de una organización más grande, ¿no? Que es la escuela, que es el sistema educativo, donde habría determinadas reglas. Entonces, tener esas conversaciones en común y establecer algunos consensos de nuestro lugar, como te digo, como docentes, como laburantes también, como personas con una misión académica, pero también con una misión política, que no es lo mismo, obviamente, que bajar línea, pero sí con un lugar que uno dice, bueno, yo quiero hacerme cargo de tener esta tarea, porque me parece importante que los chicos aprendan determinadas cosas en el marco de la escuela. Sí, son algunos aspectos importantes a tener en cuenta, pero después también puede ser esto, que simplemente no haya feeling, que no hay piel, ¿no? Sí, que puede pasar. Y que puede pasar, de repente alguien con quien vos decís, bueno, pues yo compartiría una serie de valores elementales, pero al final, bueno, la verdad que no da a hacerlo. Y otra cosa que también sucede mucho es la cuestión de que las cosas cambian con el tiempo, ¿no? Eso es muy interesante, porque uno se da cuenta que yo tengo relaciones actuales con compañeros o compañeras de laburo que son bien distintas a como eran hace 10 años, ponele, ¿no? Sí, a pesar de ser con las mismas personas. La misma persona, ¿entendés? Porque bueno, fuimos viviendo la vida y el mismo lugar de trabajo durante estos últimos años, y nada, a uno le pasan cosas en la vida que van cambiando un poco su forma de estar en el mundo, y la otra persona lo mismo, y de repente por ahí no te encontraste en los primeros 3 años de laburo, pero te encontrás 10 años después. Sí, y es válido igual, claro, sí. ¿No? Y es muy lindo eso también, porque bueno, vamos creciendo juntos también. Sí. Es el lugar de laburo, entonces, y hay gente con la que nunca te puedes encontrar, y hay gente con la que te encontrás y después te desencontrás, la vida misma, sí, ¿no? Obvio. La vida misma, pero ahí pensado en términos profesionales, y lo importante que es también dar lugar, a decir, bueno, yo con esta persona no me encontré hace 12 años, pero me encuentro hoy, y la verdad que es importante, que haberme encontrado con esta persona ahora es importante para mí, porque yo puedo contar con alguien más respecto de antes, ¿no? Y puedo llegar a una conversación, a un terreno común que antes no sucedía por H o por B, y contar con esa persona, ¿no? Bueno, ahora sí sucede, ¿no? Ahora sí podemos contar el uno con el otro para algunas cosas, no seremos amigos, pero nada, me parece que hay que cuidar mucho esas relaciones, ¿no? Hay que, como todas las relaciones de la vida, que uno valora, hay que cultivarlas, obviamente hay que cuidarlas, hay que ponerles límites y hay que ponerle cariño, pero que en el marco de un laburo como el nuestro es recontra importante detectar quiénes son esas personas y saber cultivar esa relación, ¿no? Cuando uno crea que debe ser así, y si no, hay veces esto, que la relación se va cortando y bueno, nada, se va, como la vida misma, ¿no? Exacto. Eso. El resumen entonces puede ser que lo que es clave es juntarse con otros, sea en el marco de la escuela o en el mundo exterior también. Absolutamente, esos encuentros y darse tiempo para esos encuentros, ¿no? Escucharse, tenerse paciencia, porque si estamos compartiendo un lugar muchas horas por semana, bueno, nada, hay que aguantarse, la convivencia es siempre compleja, entonces tenerle paciencia cuando corresponde tener paciencia y poner límites cuando haya que poner límites, pero siempre es recontra imprescindible encontrar físicamente en quién podemos apoyarnos para transitar el camino juntos, que es bastante complicado. Gracias, Manuel, nos encontramos el mes que viene. Dale, un abrazo grande a todos. Pasó así Manuel Becerra, profesor y magíster en historia, quien además le enseña, como decíamos, a otros futuros docentes, y de eso hablamos a partir de la nota escrita en Gloria y Lor, que se llama Los Aliados.